Bueno, pues muchas gracias por venir y vamos a empezar con la charla de Haskell es mi pastor y Python mi profeta. Bueno, Haskell, antes de empezar con la charla, yo soy Braulio y ella es Marta. Somos los dos ingenieros en la empresa Wazoo, una empresa que mola un montón. Y sin más dilación, pues vamos a empezar a ver nuestra queridísima charla. Bueno, en primer lugar, antes de empezar con ejemplos de código y tal, vamos a ver un poco de teoría. Vamos a empezar primero diciendo que es la programación funcional. Es un paradigma de programación completamente distinto a los que estamos acostumbrados, en el cual se realizan los cálculos evaluando funciones matemáticas. ¿Qué quiere decir esto? Dicho así de una forma muy tonta y muy simple, en la programación funcional tú lo que defines es cómo quieres que sea el resultado, mientras que en la programación imperativa tú defines cómo tiene que calcularse. Por ejemplo, hacer la suma de una lista. Pues en programación imperativa tú vas diciendo, pues en una variable vas guardando el resultado de sumas con lo anterior. Y en programación funcional dices, yo quiero que el resultado sea la suma de estos elementos. Ya está. Entonces, también otra cosa muy chuli de la programación funcional es que la salida de una función depende solo de sus argumentos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una función y la llamo con un argumento, siempre me tiene que dar el mismo resultado. Por ejemplo, la función esta de la sumatoria de antes, pues si yo sumo 1 más 1, siempre tiene que salirme 2. En programación imperativa, muchas veces a lo mejor, pues esto se llama efectos colaterales. Por ejemplo, leemos un número de un teclado o generamos un número aleatorio. Entonces llamamos a una función y depende del número aleatorio que se genere, pues te da un resultado o te da otro. Eso en programación funcional no pasa. Otro ejemplo muy chulo de efectos secundarios. Yo ayer, por ejemplo, este fin de semana tenía en mi cerebro la función meter cargador del portátil en mochila. Metí el cargador del portátil en la mochila y el efecto secundario fue que el cargador hizo ¡puf! Eso con programación funcional no pasa y con programación imperativa puede pasarte. Bueno, y el título de la charla, ¿no?, que habíamos dicho que Haskell era nuestro profeta. ¿Por qué Haskell? Pues porque es un lenguaje puramente funcional. Entonces, la mejor forma de aprender todos estos conceptos que vamos a decir aquí sin que nos suenen a chino, pues es aprender un lenguaje de programación funcional. En nuestro caso, yo recomiendo Haskell. Es puramente funcional. O sea, es decir, que en Haskell lo del número aleatorio que te da un resultado cada vez que llamas a una función no pasa. No, de hecho, si vais a aprender Haskell, os invito a generar un número aleatorio. Es gracioso. Esto que hemos hablado, ¿no?, de que cada vez que llamas a una función te devuelve lo mismo, se llama transparencia referencial. Y bueno, el siguiente punto que tengo aquí, lo del Learn Your Haskell for a Great Good, es un libro chulísimo. Está abierto en internet, la página está learnyourhaskell.com. Y ese libro te explica tanto los conceptos de programación funcional como Haskell desde cero, con dibujos como si fuera un libro infantil. Entonces, es amigable, pero a la vez muy didáctico y se aprende un montón. Luego, Haskell tiene una cosa muy chula, y es que tiene una librería que se llama data.list, en la que tiene un montón de funciones para trabajar con listas de manera súper cómoda. Ahora, esto vamos a ampliarlo un poco más adelante cuando veamos los ejemplos. Luego, la evaluación perezosa. Esto es una cosa que también está en Python, ahora lo vamos a ver, pero básicamente en Haskell, cuando tú le pides un resultado, no lo calculas hasta que le hace falta. Por ejemplo, los números naturales, ¿no? Mi profesor siempre decía que en Haskell tienes los números naturales en el bolsillo. Es decir, tú puedes tener un flujo infinito de números naturales y el ordenador no se te va a quedar pillado. Porque, por ejemplo, tú le dices, quiero los 20 primeros, y te calcula los 20 primeros, no te va a calcular el 21. En otro lenguaje de programación, tú le dices, quiero los 20 primeros números naturales, y te calcula todo para luego darte los 20 primeros. Un poco tontería. Y luego, otra cosa también muy chula de Haskell es la recursividad. A mí es lo que más me gustaba. Pero bueno, estamos en la PyCon, así que, en fin, Haskell está muy chulo, os recomiendo leer el libro ese y aprender, pero vamos a hablar de Python. Bueno, pues en Python tenemos varios paradigmas. Python por sí es un lenguaje de programación generalmente procedural. O sea, empieza aquí y sigue un flujo de operaciones hasta que llega a un punto y termina. Pero también podemos meter el paradigma de la programación funcional,
tanto de forma nativa con funciones que veremos más adelante, como puede ser map y las funciones lambda, etc. Y utilizando cosas como son los iteradores, las list comprehension, generadores y librerías súper chulísimas como son itertools y funtools. Bueno, vamos a empezar un poco con los iteradores. Los iteradores presentan este flujo de información que hemos dicho antes en Haskell, ¿no? Pueden ser infinitos o finitos. ¿Y por qué esto es funcional? Pues porque cada vez que se llama al método next, se devuelve el siguiente elemento y siempre es el mismo. Una vez que llega al final del flujo, pues se llama la excepción esta stop iteration. Y otra cosa muy chula de iteradores es que no se puede avanzar hacia atrás, siempre hacia adelante. Es un flujo que va siempre hacia adelante. Y bueno, se usan en muchísimas funciones de Python, como en los bucles for, en la función in, en el max y min, en la lista de diccionarios conjuntos, etc. Luego, la list comprehension y la generator expression. Es básicamente lo mismo, pasa que su sintaxis es distinta. En la list comprehension va entre corchetas y en la generator expression va entre paréntesis. Otra diferencia más es que cuando hacemos una list comprehension nos devuelve toda la lista del tirón, con todos los elementos. En cambio, con los generadores, pues se pasa un poco como la evaluación perezosa esta que hemos dicho en Haskell. Te va generando según te va haciendo falta, va llamando al método next del iterador y según te haga falta, pues te devuelve uno, luego el siguiente, así. Luego además, aquí está la sintaxis que usan estos generadores y la list comprehension, y es que pueden anidar varios bucles for y varias condiciones. Por ejemplo, yo tengo mi expresión final, y en esa expresión puede ser el resultado de iterar sobre varias listas, y además podemos filtrar en base a unos if. Luego eso vamos a verlo más adelante. Bueno, ¿se me escucha, no? Sí. Un generador es un tipo de función que te pide, bueno, como ha dicho ella, solo te devuelve cosas cuando tú las pides. Tú puedes generar un generador con la función yield, que lo que hace es, empieza a ejecutar la operación y cuando cuando llega al yield, te devuelve el elemento que tú le pides, es como una especie de return. Pero la ejecución de la función se pausa ahí. Tanto el espacio de nombre se mantiene de la función, lo que quiere decir que la variable se guarda y todo se guarda hasta el momento en el que tú pides volver, o sea, que le pidas a la función que te devuelva otro elemento. La ejecución de la función parará cuando tú le digas explícitamente para o que reciba un return o simplemente no tenga más elementos que devolver. Bueno, y ahora vamos a pasar a las funciones nativas de Python para hacer programación funcional. Estas funciones nativas son de las más relevantes y conocidas, son tanto map como filter, los enumerate, zip, any, all, sorted. Pasa, please. ¿Pongo el ejemplo ya? Y habíamos preparado algunos ejemplillos así facilones para ver cómo funciona la cosa. Amplíalo porque... ¿Sí? ¿Se ve bien o...? Espera, hazlo más grande. ¿Así? ¿Y por allí por el fondo? Bueno. Vale. Bueno, pues para mostrar lo chulo que es el map, he pensado hacer un ejemplillo facilón con el cifrado de César. El cifrado de César simplemente tienes tu mensaje y para cifrarlo lo que hace es sumarle un número a la letra. Es decir, si yo tengo una A, pues le sumo 7 y me sale otra. Y así con todas las letras. Pues yo tengo mi mensaje, que es mi mensaje súper chungo, repetido 20.000 veces. Y con un n igual a 1. Bueno, pues para cifrar el mensaje lo hemos hecho con una función map, que recibe una función lambda y el mensaje. Y lo único que hace la función lambda es decirle el número de la letra, o sea, el orden de la letra, le sumo n posiciones y lo devuelvo como char. Y hago el join para tener el mensaje completo. Esto se hace tanto con un map, lo hemos hecho con un list comprehension y con un bucle for por ahí abajo. No sé si veis los tiempos de ejecución, pero puede ser un pelín que el primero no... Ay, que estoy tan chiquitín. Espérate. No. Bueno, con un map tarda 1,38, con un list comprehension no llega ni al segundo y con el bucle for es el más lento con 1,73. Es casi el doble de lento.
ahora vamos a ver otro ejemplo, otro ejemplo con la función filter. En este caso, la función filter lo que hace es que filtra elementos de una lista que cumplan una determinada condición. Entonces, ¿cuál es su sintaxis? Muy simple. La función lambda que recibe lo que tiene que devolver es un true o un false. Entonces, solo te va a devolver al final un generador con elementos que cumplan el true. En nuestro caso, hemos cogido los números naturales desde el 1 hasta un montón y filtramos los que son múltiplos de 4 y de 63 a la vez. Entonces, con un filter tarda milisegundos. No sé si está aquí el tiempo de ejecución ya. Bueno, tarda milisegundos. Y es genial. Ahora, con una list comprehension tarda 18 segundos. Una diferencia abismal. ¿Y a qué se debe esta diferencia? Porque el filter, hemos dicho antes que devuelve un generador, solo te devuelve el primero, ¿no? Y si te hace falta otro, pues te lo genera. En cambio, en la list comprehension genera todos los elementos del tirón y por eso tarda un montonazo más. Luego hemos hecho también un generador con la sintaxis de los paréntesis y veis que también ha tardado poquísimo, por la misma razón que el filter, pero ha tardado un poquito más. Y por último, el bucle for, que ha salido muy perjudicado con los otros ejemplos, que son 25,7 segundos. Pero bueno, entonces aquí en este caso yo me quedaría con el filter, está clarísimo. ¿Cuál es la conclusión que hay que sacar de aquí? Si te hace falta todos los elementos del tirón, pues sí, llama a la list comprehension, pero si lo que vas a hacer va a ser iterar y le puedes ir generándolo de uno en uno, pues mejor usar un filter y eso que te ahorra. Luego otro ejemplo muy chulo, este no lo hemos comparado con ninguna list comprehension ni nada, es el enumerate. ¿Qué hace la función enumerate? Pues le pasa una lista y te devuelve una tupla con la lista y su índice. También le puedes decir qué índice quieres que empiece, ¿no? En nuestro caso hemos dicho que en el 1. La función zip, pues bastante parecida. Lo que hace es que pasa dos listas, bueno, dos iterables y los puedes iterar a la vez en un bucle for. El any y el all, ¿qué es lo que hacen? Pues le pasa una lista de booleanos y el any te devuelve true si hay algún true en la lista y el all te devuelve true si son todos verdaderos. Si en el momento en que haya uno solo falso, ya te devuelve falso. Es como hacer un AND o un OR. También podemos hacerlo con números. Y ahora vamos a la parte chula. ¿Os acordáis que antes he dicho, cuando estábamos hablando de Haskell, que había un módulo súper chulo que se llamaba data.list? Pues en Python hay también un módulo súper chulo que se llama itertools y es como el data.list de Haskell, pero un poquito menos completo. Entonces, en itertools hay un montón de funciones súper chulis. Y bueno, en nuestro caso he querido destacar una que me encanta, que se llama dropWhile. Entonces, ¿qué es lo que hace dropWhile? Quita elementos hasta que se cumpla la condición. Es decir, por ejemplo, yo he puesto aquí que quita elementos mientras que sean menores que 5. Entonces, te devuelve todos los que cumplen con esa condición. Y también hay una función que me encanta de itertools que se llama compress. ¿Y qué es lo que hace esta? Pues le pasa una lista y una lista con lo que quieras filtrar y otra lista con booleanos. Entonces te devuelve solo los índices de la segunda lista de booleanos que sean verdaderos. Por ejemplo, yo quería hacer el mismo ejemplo que he hecho arriba, ¿no? De quitar los que sean menores que 5. Entonces le he pasado primero la lista que quiero filtrar, que es el rango hasta 10, y luego le he dicho una lista con, bueno, un iterable, mejor dicho, que tenga true si es menor que 5, o sea, false si es menor que 5 y true si es mayor o igual. Entonces te devuelve solo los que son mayor o igual que 5, que es los que serían verdaderos en este ejemplo. Pero, en fin, en itertools he puesto estos dos ejemplos, pero hay como 200 millones más. ¿Y cómo se aprende esto? Pues te va a la documentación de itertools, que está súper completísima, y empieza a ejecutar cada una de las funciones en el intérprete. Y va a ver los resultados. Como es programación funcional, siempre te va a volver lo mismo. Y bueno, ahora vamos a explicar también el functools. Este es tuyo, Braulio. Bueno. Functools es una librería de Python que contiene cosas muy chulas. De hecho, una de las cosas que más mola de esta librería es la función
partial. Y para enseñaros lo que hace partial, he hecho una función que se llama, con un nombre súper clarísimo, función molona, que recibe 3 parámetros y lo único que hace es multiplicar el segundo y el tercer parámetro y hace la división entera con el primero. Pues para enseñaros lo que hace partial básicamente lo único que hace es generarte una nueva función a partir de una función que ya tienes definida sin tocar una sola línea de código, con lo que te evitas copiar, pegar y la cosa mola. Por ejemplo, ahí tengo mi print de mi función molona, que se ve lo que saca, y he dicho, pues me voy a hacer una función aún más molona. Entonces llamo a mi querido partial y digo, oye, mira, voy a generarme una nueva función a partir de función molona. Y le paso función molona como argumento y un 1. ¿Este 1 qué va a ser? Pues simplemente va a coger el 1 como primer argumento de la función molona y va a ser la x igual siempre a 1. Entonces, función aún más molona es una nueva función generada a partir de la función molona que recibe ya solo 2 argumentos. El primero siempre va a valer el valor que le hayamos dicho con partial. Y si llamamos función aún más molona 3, 4, lo único que devuelve es 3 por 4. Esto diréis, esto es un rollo, pero te hace quedar muy guay. Esto, la utilidad que tiene es, por ejemplo, tenemos aquí una pequeña función que lo que hace es calcular la distancia euclidia entre 2 puntos. Y esos 2 puntos lo hemos hecho con una tupla. Pues bien, llamamos a random, generamos nuestros datos totalmente aleatorios y tenemos un target que es 2,4, el punto 2,4. Pues si baja, por fin. Si intentamos ordenar los puntos a través de la distancia euclidia, pues sort nos va a decir, no puedo recibir funciones que reciben más de un argumento. Por lo tanto, te va a petar. Entonces dice, solución. Solución A, me pongo a toquetear el código de mi función y es un rollo, porque ya tengo que o bien copiar, pegar o hacer 2 funciones para esta tontería, o llamo a mi querido partial. Entonces le dice, importamos partial y le decimos, vamos a generar una nueva función que recibe la distancia euclidia y el primer argumento de esa función va a ser target, que es el punto que habíamos puesto como objetivo. Entonces, una vez ya hecho eso, llamamos a data.sort con nuestra key como la nueva función que hemos definido a través de partial. Y ya a través de eso podemos llamar directamente a data.sort y mostrar los elementos ordenados a través de la distancia euclidia de un punto a otro. Todo esto gracias a la programación funcional y sin tener que programar una sola línea nueva de código. Bueno, sí, la del partial, pero pero más de eso no. Y bueno, para terminar, quiero poner aquí un último ejemplo, y ya he explicado de lista. En Haskell y lista lo tenemos ya hecho, se llama fold L y fold R. La diferencia entre ambos es, pues, como veis aquí, en el fold L empieza del primer elemento, el resultado se lo aplica al segundo y así hasta el último. Y en el ejemplo de la derecha, en el pegado por la derecha, pues al revés empieza por el último, eso se lo aplica al anterior, así hasta el primero. Entonces, en Haskell es simplemente llamar a fold L y fold R, y en Python hay que mezclar dos librerías, reduce y functools en reduce y sub de operator. Bueno, el sub este es para simplemente restar, ¿no? Que en mi caso lo que he decidido ha sido restar. Entonces, he puesto aquí un ejemplo de cómo sería desde la izquierda, que simplemente llamar a reduce con sub, que es el operator que quiero hacer, y el ejemplo que es la lista está de aquí, que es la que quiero plegar por la izquierda. Entonces, en nuestro caso es que si es por la izquierda le da menos 13, y en el caso de la derecha hay que hacerlo un poco más complicado porque hay que darle la vuelta a la lista para que en vez de 1, 2, 3, 4, 5 sea 5, 2, 3, 2, 1, y después cuando vamos a restarla, si os dais cuenta aquí, he llamado los argumentos al revés. Entonces, ¿cuál es la diferencia aquí entre estos dos? En el primero, lo que estoy haciendo es 1 menos 2, eso se lo resto a 3, y así. En el caso de aquí, lo que estoy haciendo es 5, o sea, 4 menos 5, eso se lo resto a 3, así hasta llegar a 1. Y como veis, en un ejemplo da menos 13 y en el otro da 3. Y bueno, esa es nuestra charla, ya está. Una pregunta. Ahora justo se me ha olvidado el nombre. El currín de funciones para cuando haces
mucha recursividad para que el tail recursion, sí, perdona. ¿Habéis jugado con el tail recursion en algún ejemplo real? O sea, cuando haces muchas funciones, una concatenada con otra, el tail recursion lo que te permite es no evaluar la función una y otra vez. Simplemente concatenas el resultado. ¿No? Es una cosa que está en Python, pero es un poco, un pip que tienes que instalar y no se suele usar. Pero por ejemplo, en Haskell viene por defecto. Era solo por saber si habíais jugado con la tail recursion y si teníais algún ejemplo. Pero vamos. Ahí os he pillado. Ahora mismo no tengo ni un ejemplo de eso, la verdad. Habéis dicho que trabajáis juntos, ¿verdad? ¿Tenéis más miembros del equipo o trabajas con alguien más? La pregunta es básicamente, ¿cómo os ha ido de bien vosotros programar con un estilo más orientado a funcional con gente que es más clásica o más imperativa? Bueno, esa es una pregunta graciosa, porque cuando yo hago, o sea, nuestra empresa va por pull request, ¿no? Tú subes un pull request y te lo aceptan. Y muchas veces compañeros que no saben estas cosas pues me dicen, no, Marta, es que tu código no es mantenible. Digo, me empiezo a reír, digo, ¿cómo que no? Y digo, claro, yo leo eso y no me entero de lo que estás haciendo. Digo, pues aprende. Bueno, también decís que el que me dice eso es el que está haciendo los paquetes y yo estoy programando. Pero sí, más de una vez me tengo que poner a decir, no, esto de MAF lo que hace es tal. Y cuando hago un pull request tengo que poner pasito por pasito lo que estoy haciendo, porque si no, no se enteran. Pero al final van a acabar aprendiendo, estoy segura. A ver, en general, si alguien no lo ha visto nunca en la vida, el primer contacto puede ser algo duro. Pero, en verdad, si te fijas en el código es mucho más simple. Es un código más pythónico, a fin de cuentas. Es un código que tú en una sola línea ves muy claramente lo que hace el código. Y al final, ¿eso que tiene de bueno? Pues que escribes menos, es un código más limpio, un código más pythónico y a fin de cuentas acaba siendo más mantenible. Y es como dice ella, acaba aprendiendo y ganamos todos, la verdad. Hola, buenas. Muy interesante. Una pregunta para hacer un poco de polémica es... el sistema de tipos en Haskell es muy diferente del de Python, ¿no? Sí. ¿Tipado dinámico o estático? Como, a ver, ¿qué El os gusta Haskell más? es estático. O sea, tú tienes que decirle, además muy cuadriculado con los tipos, cuando defines una función tienes que decirle, va a recibir esto. Y además, de hecho, incluso con lo que he dicho antes de los random, en Haskell, cuando tú defines una función que lee un entero de un disco o genera un número aleatorio, no es un entero, es un entero IO. Y cuando tú quieras trabajar con un entero IO y un entero normal, te estás metiendo ya en una cosa que ellos llaman unsafe. Entonces, bueno, en Stack Overflow tú buscas eso del unsafe y te crucifican. Así que sí, eso sí que es verdad que es una cosa que no me gusta, es que es muy cuadriculado con los tipos. De hecho, en Haskell puedes tener la chulería, entre comillas, de usar tipado dinámico. De hecho, lo puedes hacer en el intérprete, diciendo let, la variable y lo que sea. Pero eso lo que pasa es que la velocidad que te permite Haskell se la carga totalmente. Y ya te pueden aparecer cosas raras como el unsafe, que, bueno, creo que la propia palabra dice mucho. Muy bien, pues no tenemos más tiempo para preguntas, un aplauso muy grande.